I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta segunda parte de cómo hacer este capibara de nuestra colección Animalitos Divertidos. Bueno, yo aquí tengo el cuerpo ya realizado y también el corazón. El cuerpo es, como les menciono en los anteriores videos, es el mismo patrón de todos los animalitos que estamos haciendo. Este ya es nuestro séptimo personaje. Así que si tú deseas ver el paso a paso de este cuerpito, te sugiero entrar a la descripción del video y ahí les voy a dejar el link del video del cuerpito y del corazón, ¿no? Bueno, de igual forma está en el primer video del pollito. Bueno, dicho eso, de igual forma aquí tienes el patrón, ¿no? De los dos personajes, de las dos piezas, quiero decir. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Y ahora sí vamos, ya una vez que en el anterior video tejimos todas las piezas, ahora sí vamos a hacer el montaje de las mismas. Y para ello yo ya he puesto aquí un alfiler y he contado 9 vueltas, contando desde la parte del cierre del anillo mágico invertido, y contamos desde ahí. Vamos a contar 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la novena ahí le ponemos el marcador. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a colocar ahí el hociquito que ya teníamos hecho, miren, con los dientes para abajo. Entonces justo ahí en el noveno vamos a pegarle. Miren, aquí está, yo le pegué esta parte de aquí, todavía no todo. Si ustedes van a coser, solo cosan un poco y dejen un espacio como para poderle meter un poquito, nada más, solo un poquito de relleno, que sería casi nada en verdad, ¿no? Es solo como para que nos dé un poquito de volumen. Miren, así nada más que nos quede, ¿no? Un poquito de pancita. Y de ahí sí terminamos de coser o pegar. Miren, aquí yo ya terminé de pegar todo el hociquito. Nos quedó así con un poquito nomás de sobresaliendo, ¿no? Entonces el corazoncito lo vamos a pegar saltándonos solamente una filita del hociquito. Vamos a dejar una fila de separación. Vamos a centrar el corazoncito y lo vamos a pegar o a coser. Así, de esta manera ya nos quedó aquí. Ahora vamos a tomar los bracitos, la parte más redondita, que hay una parte que es más recta, la más redondita va a ir aquí, ¿no? Más o menos con esto de separación de aquí, miren, casi es como un puntito de separación. Primero vamos a pegar o a coser esta parte de acá abajo. Estoy poniendo un poquito de silicona y le voy a pegar aquí, miren. Y luego así les tiro a donde me dé el bracito. Le voy a poner un poquito más de silicona aquí. Miren, así. Y lo mismo voy a hacer con el otro brazo. Miren, ya está pegado los dos bracitos. Ahora sí, las patitas, las más chiquititas, las voy a pegar aquí. Mitad en el corazón y mitad en el bracito. Con los deditos hacia acá, ¿no? Vamos a pegarle así. Miren, así nos queda ya el corazoncito con los bracitos y las manitos. Ahora sí vamos a poner las patitas traseras, estas de aquí, y las vamos a ubicar así, de esta manera. De igual forma con un puntito de aquí, más o menos como de separación de la manito hacia acá, ¿no? Y ahí vamos a pegar o a coser. Listo, miren, aquí ya le pegué las patitas, más o menos aquí están 10 puntos de separación, ¿no? 10 puntos y un poquito así como medias inclinadas hacia acá, ¿no? Como diagonales. Listo, ahora sí, vamos a poner los ojitos. Aquí ya le puse la señal. Y miren, de la vuelta de aquí que está topando la nariz a la que está más arribita, y vamos a colocar los ojos con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación. Listo, miren, y así nos quedó ya pegados los ojitos. Miren, así están pegados los ojitos, ¿no? Y ahora voy a poner la señal para pegar, perdón, aquí sería coser ya las orejitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De este anillo mágico invertido vamos a contar contando desde aquí. 1, 2, 3 y 4 y pongo el alfiler, miren. De igual forma, 1, 2, 3 y 4 y pongo el alfiler.
Y 1, 2, 3, 4 y 5 sería de separación y de igual forma del otro lado. Entonces aquí vamos a empezar a coser estas orejitas. Vamos a ensartar la aguja. Y miren, aquí ya la ubiqué así. Le puse un poquito de silicona como para que se me quede fija para poder coser. Entonces voy a coser normalmente como siempre cosemos las piezas, tomando un puntito del cuerpito en este caso, así, y luego tomamos un puntito de la orejita y así nos vamos a ir cosiendo por toda alrededor aquí y luego giramos acá y luego rematamos y hacemos lo mismo con la otra orejita. Como ya tenemos la señal es más fácil. Listo, miren, así nos quedó ya cosiditas las orejitas, ¿no? Ahora sí voy a ensartar estambre de color blanco y me ingreso en la parte de arriba del ojo y vamos a hacer la luz de los ojitos como siempre solemos hacer, ¿no? Entonces me meto aquí en la parte de aquí contraria y me voy a salir por acá mismo, por arriba, por la parte de arriba del otro ojito, ¿no? Así de esta manera, miren, ¿no? Entonces aquí jalo despacito para que se me haga esta lucecita aquí blanca, miren así, de esta manera. Entonces voy a hacer lo mismo en el otro ojito, me voy a meter por acá abajito y voy a salir por acá para darle otra vueltita, ¿ya? Así de esta manera. Y jalamos igual despacito, no mucho. Y luego me voy a hacer el mismo proceso. Me meto por aquí y me voy a salir por la parte de acá arriba. Así. Y luego hago lo mismo acá, ¿no? Hago lo mismo. Me ingreso por aquí. Y me salgo por cualquier otra parte del tejido por atrás para ya luego rematar, ¿no? Porque ya no vamos a utilizar estambre color blanco. Entonces aquí me voy a salir así despacito, miren. Y ya me queda la lucecita de los dos ojitos. Aquí le hice doble porque es como que se ve mejor así doble. Miren, así nos quedaría. Vamos a rematar esta parte. Ahora ensartamos hilo de bordar color negro, también pueden utilizar café oscuro. Vamos a hacer el detalle de aquí de los párpados y las cejas. Entonces de igual forma nos introducimos por cualquier punto de atrás y salimos por el puntito blanco de aquí donde ensartamos la aguja, miren aquí, ¿no? Entonces voy a jalar, listo, y me voy a ir hacia acá. Miren, aquí es la misma fila. Me voy a insertar en una filita más abajo al puntito al lado del ojo blanco, ¿no? Entonces me inserto aquí y vuelvo a salir por donde inicié. Así, miren, de esta manera. Así voy a hacer. Entonces le voy a pasar una. Vamos, dos. Y vamos 3 y nos pasamos ya directamente al otro lado para hacer básicamente lo mismo, ¿no? Nos pasamos al otro lado, miren, aquí pasamos 3 vecesitas, ¿no? 3. Entonces aquí voy a hacer lo mismo en la parte de aquí. Voy a salirme no en esta misma vuelta, sino más abajito, aquí, y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar 3 veces como lo hice acá. Aquí ya le acabé de hacer lo mismo que hice acá, entonces me salí por acá, 1 y 2 filas hacia arriba, ¿no? Porque estamos ocupando hasta aquí, entonces 1 y 2 filas. Entonces me voy a inclinar una filita
con 3 puntos de ancho, ¿no? Que más o menos es por aquí, ¿no? Esta es la fila que estoy haciendo, entonces me voy a inclinar. Miren, esta es la fila. No sé si se mira. Esta es la fila que me salí. Entonces, esta es una fila más abajo. Entonces, a la altura de aquí, que serían más o menos 3 puntitos, me voy a ingresar y me salgo al lado contrario para hacer el otro ojito. Así de esta manera, miren. Entonces sale así la cejita. Y lo mismo voy a hacer acá. Me voy a inclinar una fila y me salgo por acá. Entonces voy a salir por atrás por cualquier otro puntito para rematar, ¿no? Sin que se note. Miren, aquí ya estarían las cejitas. Entonces voy a rematar esta hebra. Listo, miren, así nos quedó las cejitas. Ahora voy a insertar hilo de bordar color café. Es un café, miren, más clarito. Entonces me voy a ingresar, ¿no? Voy a hacer los bigotitos. Entonces no me voy a ingresar en esta última fila, sino en esta. Es la misma fila donde está la boquita, en esta. Entonces voy a salirme un puntito aquí, abajito de esta nariz, del puntito de la nariz. Entonces me voy a ingresar por cualquier otro punto de acá atrás, así. Y me voy a pasar aquí, miren, aquí abajito. Eso, muy bien. Así de esta manera. Y esta la voy a coger y la voy a extender hacia acá abajo, ¿no? Más o menos es como 1, 2 y 3 puntitos, inclinándome, miren, justo aquí. Ya les cuento para que miren mejor, ¿ya? Entonces me voy a inclinar aquí, en este de aquí sería, y me salgo en un puntito más abajito de donde ingresé. Miren, entonces, ¿a dónde me fui? 1, 2, 3 puntos de separación, y del brazo 1. Una hacia arriba y 3 del hociquito hacia acá. Entonces salí por acá y hago paralela a esa. Voy a salirme abajito del punto de donde hice me voy a salir acá abajito. Y me voy a salir en esta fila de acá. Del puntito donde hice el inicio, voy a retroceder una fila y me voy a hacer un poquito más arriba. Entonces voy a salirme por aquí, miren, así. De esta manera. Y me voy a extender. Voy a subir en total 1 y 2 filas. De este de aquí, 1 y 2 filas. Y hago lo mismo al otro lado. Me voy a ingresar acá. Miren, todo tiene que ser igualito, paralelo, ¿no? De este lado me voy a ingresar acá. Igualito en esta fila, sería la última fila. Nos vamos a ingresar. Miren, aquí ya me salí al lado contrario de este de aquí, que está en la última fila. Entonces de igual forma voy a separar 1 y 2, ¿no? Y tiene que estar en la misma fila de donde terminó ¿no? Entonces pincho aquí y ahora va a ser lo contrario de acá. Ahora me tocaría pincharme en esta de más acá arribita. Ven así. Jalamos despacito, que no se nos estire mucho ni que quede muy flojo. Y de igual forma voy bajando. Si miran que estaba a una vueltita del brazo, igualmente aquí, miren, a una vueltita del brazo. Entonces nos separamos aquí. Aquícito le vamos a pinchar aquí. Y luego ingresamos más abajito a la misma dirección de acá. Así, miren. Y luego hago lo mismo, paralela a la otra, a la misma dirección de esta. Y ya estaría. Vamos a salir por cualquier otro lado del cuerpito. Miren, para luego rematar. Y así nos quedó, miren, los bigotitos. Son 3 aquí y 3 acá. Miren, así nos quedaron los bigotitos, ¿no? Ahora sí vamos a ponerle rubor a nuestra figura. Y vamos a ponerle un rosadito bajito en la parte de aquí de las mejillitas. Así de esta manera, miren. Vamos a poner así
en las dos mejillitas, la cantidad que ustedes deseen, si quieren que quede más coloradito o no tanto, ¿no? También vamos a poner un poquito de rosado de fucsia aquí dentro de las orejitas para que le dé como esa profundidad a la orejita. También pueden utilizar aquí como un color naranja fuerte, ¿no? También les va muy bien. Y acá vamos a hacer lo mismo. Miren, así de esta manera. Y así nos queda rosaditas las dos orejitas. También vamos con el mismo fucsia a difuminar el corazoncito todo alrededor, así como siempre le hacemos en los corazoncitos de nuestros personajes. Así de esta manera, miren. Y ahí nos queda mejor. Ahora por último vamos a tomar un poquito de café. Una sombra café que ustedes tengan, muy poquito, y vamos a ponerle un poquito aquí en los filos de los bracitos, ¿no? Aquí arriba y un poquito acá abajo. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Así nos quedó ya puesto todos los dos bracitos. Y por último voy a coger un poquito de celeste, pero casi nada, como para ponerle solo en el filito así de los dientecitos, pero casi nada. Así de esta manera. Así, miren, le puse casi nada. Y así pues nos ha quedado nuestro capibara, miren. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos a subir. Son algunos personajes. No te olvides de compartir también este video, de darnos un like. Espero que les haya gustado este capibara. Y recuerden que cada tutorial tiene dos videos, ¿no? En el primer video hacemos las piezas y en el segundo video estamos haciendo lo que es la unión de piezas, porque siempre me comentan que algunas personas, no todas, que faltan las piezas. Entonces son dos videos de cada personaje. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye. No, 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 no.